Aparece eso acá. Ok, bueno. Hola a todos, soy Natalia Velázquez, capaz que algunos no me conocen todavía, soy residente de tercero. Y preparé, en realidad, después les voy a contar bien la historia de por qué surgió todo esto al final de la clase, pero preparé una revisión de indicaciones hemocultivos en neumonía. Bueno, vamos a empezar hablando de generalidades en realidad y todo para adentrarnos en el tema que es lo más importante y que les quiero comentar y lo que estuve buscando. Para hablar un poco de generalidad, no estaría pasando. Ahí está. Me planteé como objetivos, y para que quede claro para todos también, es rever indicaciones específicas de hemocultivos en neumonía, analizar el rédito de cada uno de estos cultivos que sacamos, la utilidad de todo esto, si cambia alguna conducta en realidad, tener algún resultado positivo o no, y costo-beneficio de todo esto. Bueno, ya esto todo muy rápido porque ya es algo que conocemos todos. Como definición, la neumonía adquirida de la comunidad es infección aguda de parénquima pulmonar con signos clínicos de ocupación alveolar y radiológicos de opacidad sin pérdida de volumen, de localización única o múltiple. Esto es la definición que da el consenso de infecciones respiratorias bajas menores de 2 años de la SAP. Y después, de definición de ministerio, enfermedad respiratoria aguda febril, con más de 28 horas, con toda dificultad respiratoria, taquipnea, que en la radiografía puede mostrar el infiltrado global o segmentario, y o derrame pleural. La radiografía, como que la incluye también en la definición de la española, que no la puse porque es muy parecida, pero siempre está, pero ya sabemos que casi, o sea, no necesitamos la radiografía para hacer el diagnóstico, ya que siempre es clínico. La incidencia es en menores de 5 años, es de 34-40 por cada 1000 nenes, y mayores de 5 años, entre 11 y 16 por cada 1000. Es la quinta causa de muerte en los niños a nivel mundial, 2 millones por año aproximadamente, y en Argentina es la segunda causa de muerte en niños en primera infancia, entre 1 y 4 años, la tercera causa de muerte en lactantes, cuarta en la primera infancia y sexta en la población en general. Bueno, pasamos. Siguiente, la etiología sabemos que es viral, por sobre todo todos tenemos viral bacteriano, pero siempre casi todos van a ser virales, sobre todo en los grupos entre 3 meses y 5 años de edad. Existe una tasa de coinfección viral bacteriana del 23% en los niños menores de 2 años. Y en cuanto a los agentes bacterianos más frecuentes en todas las edades, sobre todo a partir del mes de vida, va a ser el neumococo. Y en menores de 1 mes de vida, sobre todo los gérmenes que están en el tracto vaginal, o sea, por el canal de parto, que se transmitirían así, que son los bacilos gram negativos. Bueno, por otro lado, hay otras causas, después del neumococo, la clamidia, la bordetela, el estáfilo, que está cobrando mucha relevancia en este último tiempo. Y bueno, nada más que nada, neumococo. Por otro lado, factores de riesgo, que son los mismos factores de riesgo para todas las infecciones respiratorias agudas bajas, los de siempre que repetimos, tienen que ver con el huésped y del ambiente. Del huésped, falta de lactancia materna, vacunación incompleta, prematurez, bajo peso, nutrición, que tengan alguna enfermedad crónica, una cardiopatía, por ejemplo, o que su pulmón ya de base esté dañado, tenga una hiperreactividad bronquial. Del ambiente, hacinamiento, que sea época invernal, asistencia a guarderías, madre analfabeta funcional y contaminación ambiental o el domicilio que estén expuestos a tabaco, calefacción con leña, por ejemplo, y demás. Bueno, la clínica, también súper repaso, taquipnea, fiebre de disnea, es lo que caracteriza una neumonía. La taquipnea tiene una sensibilidad del 74% y una especificidad del 67% para neumonías que las confirmamos por rayos, y un 63% de sensibilidad y un 80, casi 90% de especificidad para predicción de hipoxemia. Hay un cuadrito de las frecuencias respiratorias elevadas que se identifican según edad. Y la fiebre, la ausencia de la misma tiene un valor predictivo negativo de un 97%. Es decir, sin fiebre casi que no podemos pensar que sea una neumonía.
Después, la disnea se va a caracterizar siempre la semiología por la utilización de músculos accesorios y por supuesto va a tener semiología respiratoria, todo lo que es la disminución del murmullo vesicular, crepi, soplo tubario, todo lo que caracteriza un síndrome de condensación. El diagnóstico sabemos que va a ser clínico y las imágenes que pueden o no estar o cuando tenemos alguna duda diagnóstica. La clásica es la placa de tórax, que puede dar un infiltrado alveolar, intersticial. El derrame pleural es más que nada de etiología bacteriana, bueno, pues vamos a ver un poco eso. Y después la ecografía, que sospecha de derrame pleural, y para caracterizar en tal caso si lo tiene, si está ubicado, si no. Y después la tomografía, cuando tiene una evolución más tórpida del paciente, y tenemos que descartar, en base capaz a una imagen previa, una radiografía, si tiene una neumonía necrotizante, y cómo está ese parénquima pulmonar, si tiene hematocelia, acceso, fístula, broncopleural, etc. No es lo más frecuente hacer tomografía. Y después, en cuanto a estudios complementarios de laboratorio, que de nuevo no siempre se van a pedir, el hemograma tiene un valor limitado, o sea, lo que me va a dar es una leucocitosis, que el valor de tanto leucocitos como una PCR nos indica, más elevado, nos indica que puede ser más de etiología bacteriana, pero no es suficientemente sensible o específico para diferenciar etiología en sí. Y la leucopenia también es un signo de gravedad. La procalcitonina, que acá se pide en terapia más que nada, mayores valores superiores a 2 nanogramos por decilitro, es 80% específico predictora de una neumonía de causa bacteriana. Y bueno, el diagnóstico de neumonía, la etiología en realidad de neumonía, se va a hacer con los hemocultivos, con el rescate de los hemocultivos, que sabemos que es bajito, pero eso es la idea de comentarles esta clase. Bueno, hay algunas preguntas que me hice al arrancar esto y estuve así hablando con los chicos a ver qué se les ocurre con toda esta patología. Sí, es verdad. ¿Qué neumonía se interna? ¿Qué neumonía no se interna? ¿Cuál se pide hemocultivos? ¿Cuál es el rédito de esto? ¿Para qué? O sea, si nos cambia la conducta tener un cultivo positivo o no. Y lo que muchas veces nos pasa es ver si es un contaminante, no contaminante, que si es patogénico es. Las neumonías que se internan van a tener, o sea, las clasificaciones están o sea, la diferencia de criterio va a estar en todos los libros: menor de 3 meses, que tiene una evolución tórpida, que no responde a tratamiento vía oral, o que tiene una intolerancia vía oral, o que por supuesto están sépticos o tienen una clínica mala, o que obviamente se van a internar. Bueno, arranqué empezando la búsqueda con este artículo, cosas que hacemos sin razón, los cultivos de rutina que se adquieren los chicos hospitalizados por neumonía. Acá, esta es una revisión que hace un médico que trabaja para, no me acuerdo para dónde en realidad, que se publica en la revista Journal de Pediatría, que usa de disparador varios artículos, guías y estudios que se hacen estudios retrospectivos de cortes y casos de control, que bueno, utiliza estos datos para plantearse algunas cuestiones. Ahora vamos a ver cada uno de esos. Pero en este artículo, que en realidad, esta revisión, lo que más a uno le queda son los datos más relevantes de estos estudios. Por ejemplo, un estudio que es de Neumann, que es de la revista pediátrica del 2017, se sacó este estudio. Esta revisión, además de que no les dije, es de febrero del 2020, así que súper nuevito. Bueno, en este estudio, que es el estudio más grande que se hizo, sobre 7.500 pacientes en 6 centros distintos hospitalarios, en este
reportaron verdadera bacteremia, o sea, patogénicos en sí, del 2,3%, de los cuales 82% fueron patógenos, de los cuales, o sea, verdaderos patógenos y no contaminaciones, de los cuales el 92% eran neumococos sensibles a penicilina, y el resto eran otros gérmenes que también eran sensibles a penicilina, por lo cual, como conclusión, se sacó de esos 7.000 y pico, 7.500 casos, 7.509, para ser más específico, casos que se estudiaron, 667 chicos estaban hospitalizados por neumonía, y de todos esos, uno solo requirió cambio de conducta antibiótica porque era resistente a eso y era un estáfilo, que solo fue el 1% entonces. Después vemos bien este estudio, que bueno, no es mucho más de lo que les estoy diciendo. Entonces, sacando en conclusión de todos estos estudios, más la guía ICSA, que es la guía de infectología estadounidense, recomendaron que no se saquen cultivos, excepto indicaciones claras que ahora los vamos a ver, que son como neumonía complicada, o cuando pensemos que necesitamos otro esquema antibiótico que no sea el recomendado empíricamente, que es con ampicilina o ampicilina en el caso de no tener vacunación completa. Después, la primera es la guía ICSA del 2011, que acá nos dice, bueno, las tasas de bacteremia, de verdadera bacteremia, y bacteremia en el caso de neumonía complicada. Y en todos estos estudios retrospectivos, casos de control, casos de control, corte, también, que ahora después lo vamos a ver, pero a todo esto nos diferencian los estudios. ¿Cuántos hicieron bacteremia, verdaderas bacteremias, cuántos bacteremia en el caso de neumonía complicada? Y define cada una diferencia que consideran una neumonía complicada. Entonces, esta, la primera, la ICSA. Bueno, la guía ICSA, entonces, para el manejo de neumonía en partes en mayores de 3 meses. Bueno, en esta como conclusión, en realidad, es muy larga esta guía y habla de neumonías en general, pero apuntando bien a lo que son hemocultivos, recomienda no hacerlo rutinariamente en pacientes que no se vean tóxicos, que no estén inestables y que tengan vacunación completa. En esos, o sea, pacientes inmunizados y que no estén descompensados, digamos, no se debería hacer. Después, estaría indicada cuando los síntomas son de orden progresivo y no responden a la terapia antibiótica inicial. Y después, por otro lado, cuando tienen neumonías moderadas o severas, o sea, lo que define como neumonías complicadas, que serían como, les mostré acá, se considera cuando es multilobal, con infusión, empiema, abscesos, necrosis, neumotórax o cuando tienen fístula broncopleural. Bueno, esta ¿cuál era la revista? Esta es la revista pediátrica de infectología del año 2011, era esta, la cual es un estudio retrospectivo de casos y controles del hospital de Filadelfia que tomaron los niños menores de 18 años y que de 9.000, creo que eran 9.000, de 9.000, casi 9.099 neumonías se valoraron, o sea, se sacaron hemocultivos, se valoraron, no, se pusieron dentro de los criterios con los cuales, bueno, son nenes que ingresaron con diagnóstico de neumonía, y todos esos ingresaron 877, de los cuales a 291 se le tomaron hemocultivos, que serían un 33%. A ver,
no me acuerdo, me ayudó un poco, no me acuerdo. El 291 se le tomaron hemocultivos, de los cuales, Paco me dice, el primero, no lo marqué, pero el primero dice, el 2,1% hicieron bacteremia. Y de las neumonías complicadas, lo llamativo, pensaríamos que fuera más el porcentaje, un 7,8% se detectó la bacteriemia. Bueno, por otro lado, de los aislamientos, casi todos fueron de neumococo, 4 de los 6, digamos, resultados positivos, y de los cuales, o sea, 4 o 6 neumococo, y el resto fueron SAMR y Haemophilus influenzae. Entonces, de los aislamientos positivos que se tuvieron, los neumococos no se cambió el esquema antibiótico inicial, y el resto, uno solo se cambió el esquema que era el SAMR. En conclusión, es como si tenemos un resultado positivo de hemocultivo, la mayoría, casi, a ver, acá tenemos el 80% no va a tener un cambio de conducta con este resultado. Ni se van a hacer nuevos laboratorios, ni nuevos hemocultivos o nada. Después, por otro lado, este es un artículo, también es un estudio retrospectivo, ¿sí?, de casos y controles de la Sociedad Americana de Pediatría, que acá también la idea era reducir la frecuencia de obtención de cultivos. Se estudiaron nenes entre enero del 2010 hasta junio del 2011, tomaron 330 casos, de los cuales 155, casi la mitad, el 47% se hemocultivó, y de estos el 3,2% cursaron con bacteriemia, que significa el 1% del total de los 330 que les conté. Y de los cuales la mitad fueron contaminación. Así que, o sea, seguramente estos cambiaron el esquema antibiótico, por eso los aislamientos, cosa que están más días de internación, más días de antibióticos, con el saneamiento tóxico. Entonces, seguimos con otro de los estudios. Este también es la revista Infectológica Pediátrica. Esta es del 2013, la segunda que les había mostrado era el del 2011. En esta también, a ver, bueno, de los 658 chicos que se estudiaron con neumonía, se sacaron hemocultivos a un 56%, de los cuales bacteriemia fue un 7%, entre 4,7 y 10%. Y el 21% de esas bacteriemias ocurrieron en pacientes que tenían derrame. Y ese 75% de las bacteriemias ocurrieron cuando ya tenían foco a distancia. Por ejemplo, osteomielitis, endocarditis, artritis septicemia. Bueno. Y después este es el estudio más grande que se hizo, que fue el que les comenté en la primera diapositiva. Le hicieron sobre 7.509 pacientes hospitalizados un estudio por 5 años, que se tomó desde el 2007 hasta el 2011, en la cual se hemocultivaron 34% de los chicos. Y en esto 2,5% dieron resultados positivos, de los cuales el 78% fue neumococo, y de esos neumococos 82% era susceptible a penicilina. O sea, de nuevo, respondían a tratamiento antibiótico empírico inicial. Y tenían una tasa de contaminación, bueno, más baja que otros estudios, de 0,43%. Bueno, y acá les quería mostrar esto del total de los chicos, de los niños estudiados, casi todos quería mostrar esto, que eran susceptibles al tratamiento inicial.
Después, entonces, con todo esto, que fue en parte las conclusiones que se dieron en el primer artículo, no hemocultiva, las recomendaciones que se sacan de esto, no hemocultivar a los niños correctamente inmunizados o inmunocompetentes, ya que el rédito es bajo, y en el caso de tenerlo, hasta en el 92% de neumococo bacterias sensibles a PENI, por lo cual el tratamiento empírico inicial sería adecuado, y obtener hemocultivos en neumonías complicadas, en los que todos recomiendan, diferenciando que cada uno de las guías y estudios diferencian lo que es neumonía complicada, pero casi, o sea, todos coinciden en esto, lo coinciden en edema, absceso, fístula broncopleural y complicaciones metastásicas de neumonía. Falta el derrame pleural ahí, por supuesto, nenes que estén instables, que requieran terapia, obvio, eso no lo vamos a dudar. Y las neumonías que necesitan tratamiento con antibiótico, y los nenes que capaz que necesitamos que sigan un esquema antibiótico o distinto al recomendado empíricamente, o que sea inmunocomprometido, que no esté inmunizado, bueno, ahí sí se debería sacar el hemocultivo. Pero si no, no sería la recomendación. Y esto, en realidad, lo puse a lo último y no me salieron los precios, pero bueno. La idea era mostrarles que fui a averiguar a Bacterio, cada botella de hemocultivo sale 1.000 pesos. Cada váter sale 30 pesos, cada jeringa 80 pesos. El laburo del trabajo de enfermería, el trabajo de la gente de bacteriología, todo lo que tarda una vez que se lleva la muestra, hasta 5 días, lo ven varios días, el tiempo que transcurre, que eso no me pudieron referir a un tiempo en un valor a todo esto, porque a veces es muy difícil. Y todo esto sumado a que si hay algún cultivo positivo y lo mandan a hacer sensibilidad y el antibiograma, son otros 3.000 pesos más. O sea, sacamos 2 hemocultivos, tenemos 2, había hecho la cuenta, pero bueno, ahora medio que más o menos tenemos un 3.000 pesos de material, digamos, de insumos, sumado a todo el trabajo humano que genera cada una de estas, sumado a que capaz que se mandan innecesariamente, tal vez, a realizar sensibilidad de todo el antibiograma a un cultivo positivo. Así que bueno, nada, era para concientizar, digamos, de cada una de estas cosas. Pero a veces, o sea, sacamos hemocultivos porque se interna, es una neumonía que se interna, entonces es la clásica que nos respondan o que hayamos aprendido que antes de poner un tratamiento antibiótico endovenoso hay que hemocultivar, y bueno, es importante saber que hay algunas indicaciones claras para eso. Esta es la bibliografía que usé, y ya, no sé si tienen alguna pregunta. Yo había invitado a infectología, pero no sé si alguien pudo entrar, me parece que no. No, no hay nadie, Nati. Muy buena la clase, Nati, muchas gracias. Ahí tenés una hinchada aplaudiendo. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, se escucha. Yo voy a hacer algunos comentarios. Primero, que vos no lo hiciste, que dijiste que lo ibas a hacer, sobre cómo llegaste hasta acá. No sé si querés contarlo un poco. ¿Por qué terminaste eligiendo este tema? ¿Cuál era tu objetivo inicial y por qué lo fuiste modificando? No, en realidad lo que me disparó a hacer, yo quería hacer revisiones de hemocultivos en todo lo que genera controversia siempre. Estamos leyendo en la guardia, ¿tiene indicación de hemocultivo o no hemocultivo? Sobre todo en infección de piel y partes blandas, infección urinaria y neumonía. Pero en realidad quería hacer una revisión general porque estamos, la verdad, acostumbrados, o lo que percibo yo en realidad, que si tiene sentido a veces lo que hacemos, digamos. Si esto que obtenemos, este resultado que obtenemos nos va a cambiar una conducta, o lo hacemos porque, bueno, hay que, siempre cuando me cultivo, siempre le saco un hemograma, bueno, ya que estamos, le saco un hemocultivo. O sea, quería rever bien cuáles indicaciones
teóricas que hice de cada una de estas cosas. A todo esto, fui a bacteriología y bueno, les pedí los resultados de los cultivos del último año y me encontré con el primer inconveniente, que en realidad pensaba que hacer una estadística, ver el rédito en este hospital, iba a ser lo más copado, pero me comentaron que no me iban a poder ayudar porque en los SAMOS no están detallado el diagnóstico de los diagnósticos, digamos, por lo cual se les solicita un hemocultivo. Entonces, bueno, nada, todo esto me puse a ver en el CIGIO, cada uno de los nenes que tenían neumonía, a ver qué, y ya me volví loca porque de 100 y pico que había buscado, pocos, 10 habían tenido hemocultivos negativos, y esto iba para largo y iba a ser imposible. Pero sí, la idea era tener una estadística acá de nuestro hospital, y lo que, en realidad fue eso por lo que quise hacer la actualización de otras cosas, pero bueno, pasaron cosas. Y después, por otro lado, sí, es súper importante tener, que hagamos, revaloremos esto de cuando nosotros llenamos, a veces en urgencia, pero tratar de poner el diagnóstico para así sirve a futuro, para hacer algún tipo de estadística. Y también todo el costo que genera todo esto, ¿no? No me quiero ni imaginar, pero ya haciendo una simple cuenta, ya me parece una locura con la cantidad de cultivos que pedimos. Claro, digamos, vos tenías en claro, por lo que habías leído alguna vez, que había algo por ahí que en la práctica diaria no se estaba desarrollando del todo bien, pero era tu mera opinión y expectativa, y quisiste hacer algo para demostrarlo, para ver qué es lo que estamos haciendo, y la verdad que no lo sabemos. O sea, ahora vos nos mostraste un montón de bibliografía, hay más también de neumonía, hay un montón, pero es básicamente esto que vos nos mostraste, los réditos, los momentos en que hay que tomar los hemocultivos. Lo que nosotros no sabemos es si nosotros los estamos haciendo bien. Y la mayoría de esos SAMOS que van al laboratorio, los pedimos nosotros. O sea, significa que la mayoría de los hemocultivos que estamos pidiendo no están yendo bien solicitados. O sea, el de laboratorio no sabe qué es lo que está procesando. Entonces, primero para hacer un trabajo de forma inter y transdisciplinaria, el otro colega tiene que saber qué es lo que estamos solicitando, pensando por qué, y segundo, para tener un registro de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Así que ese es el primer aprendizaje que nos llevamos, me parece, de la clase, que es que tenemos que registrar un poquito mejor todas nuestras actividades y después vamos a poder hacer lo que Nati intentó y era muy difícil. Y voy a hacer algunas observaciones de lo que fuiste nombrando, refuerzos en realidad. Primero hablaste brevemente de las neumonías, y siempre cuando hablamos de la epidemiología en los estudios y todo, para recordar un poco lo que venimos charlando en los espacios de investigación, siempre tengamos en cuenta de dónde es el estudio, de dónde son los estudios, ¿sí? Porque no son los mismos gérmenes que afectan a los pacientes en los diferentes continentes, en los diferentes países, incluso en las diferentes ciudades, así como tampoco las poblaciones tienen las mismas variabilidades interindividuales. Si bien en este caso son similares, las guías que vos tocaste con nuestra epidemiología, hay otras, por ejemplo, si vos agarrás guías españolas, que la resistencia a penicilina va a ser distinta. Entonces, siempre que miren y quieran extrapolar algún resultado, tengan en cuenta eso. Los de Nati están perfectos porque se extrapolan a nuestra epidemiología, pero otras guías de otros lugares no. Y con eso también, para tener en cuenta de la epidemiología, la mayoría de las neumonías son virales, pero la mayoría de las neumonías son virales en un contexto típico del 2020 para atrás. Actualmente la circulación de virus respiratorios ha decaído muchísimo. No sabemos actualmente el peso en realidad relativo de los virus versus las bacterias. Empíricamente uno diría que ha bajado bastante ese peso de neumonías virales
en nuestra institución y alrededores, y el SARS-CoV-2, que es el principal virus respiratorio que circula, no es gran causante de neumonías en niños. Y por último, todo esto que vos nombrabas, de los costos agregados, que no solo son costos materiales, sino también costos en estrés al paciente. ¿Sí? A veces hemocultivar lo demás significa internar lo demás, pasar más días de internación, más tiempo de antibiótico con mayores efectos adversos, mayor estrés para ese paciente si lo pinchamos de más, etcétera. Todo esto que es el estrés del paciente, los miles y miles de pesos que gastamos tal vez en hemocultivos de más, así como prolongar una internación o internar a un paciente sin un criterio de internación, es lo que tal vez tenemos que criticar un poco, o sea, una crítica autocrítica y tratar de mejorarlo. Este tipo de prevención que tratamos de hacer con esta crítica se llama prevención cuaternaria, ¿sí? Siempre están los 3 niveles de prevención que todos conocemos, primaria, secundaria, terciaria, y ahora con la medicalización de la sociedad hay un nuevo concepto que es la prevención cuaternaria, que es disminuir los costos, ya sea sanitarios o sobre las personas, que se producen por la mala gestión de los recursos. Así que creo que todo eso es parte del aprendizaje que nos deja la clase. Bueno, y la clase que me pareció genial. Cortita al pie, concisa, con una bibliografía actualizada y muy linda. Bueno, gracias. Ahí Agustín quiere decir algo, dijo. Estás habilitado, Agus, para hablar. Sí, Miguel, pero quería que vos termines. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta antes de que yo haga algún comentario. Tengo una pregunta. ¿Sí? Quería consultar, me figuraba qué se referían con calendario vacunal completo para tener en cuenta para el ejecutivo, ¿sí o no? Las 3 dosis, digamos, de vacuna. Con las 3 dosis. Las 3 dosis, suficiente. eso, o sea, con las 3 dosis podrías cubrir con ampicilina. Bien. Con ampicilina sola, perdón. O sea, y si no, calendario de vacunación, con ampicilina. O sea, no incluía neumococo para tener en cuenta y la cuarta claro. no hace falta. Sí, 3. Bueno, digo 2 o 3 cositas que probablemente sea un poco desordenado porque iba manejando al principio, así que me perdí un poco. Pero primero, felicitarte, Nati, por la charla que diste. Después, un par de cosas que decías, a ver, vos ayúdame a ver si digo bien, pero a veces me genera un poco de duda si los hemocultivos es que están de más o si tal vez los criterios de internación que solemos manejar son un poco flexibles, porque en realidad cuando vos mostrabas todo esto y decías justamente sobre qué pacientes habría que hemocultivar, lo que yo veía más o menos que los criterios de hemocultivar son más o menos los criterios de internación de una neumonía, que tiene que ver con los pacientes que tienen comorbilidades, cualquiera sea esa comorbilidad, que tenga una inmunodeficiencia, que tenga una enfermedad pulmonar crónica, que sea un menor de 3 meses, que a veces se lo toma un inmunodeficiente relativo, eso por un lado los que tienen comorbilidades, y por otro lado vos decías los que tienen en realidad una progresión, perdón, pero justo me hicieron 2 llamados y me descolocó lo que iba a decir. Eso, comorbilidades o los que tienen en realidad una evolución tórpida o grave, que vos hablabas del que tiene una efusión, del que tiene necrosis, etcétera. Entonces, cuando vos relatabas un poco esto, a mí me generaba duda en dónde deberíamos mejorar. Si tiene que ver con la toma de hemocultivos o tiene que ver con los criterios de internación. Porque probablemente, salvo alguna excepción, si el paciente no tiene criterios de hemocultivos, tampoco lo tenía internación. A mí a la cabeza se me venían 2 situaciones que podían internarse y no necesitar hemocultivos, que eran los pacientes en realidad que tienen intolerancia oral y los pacientes que se internan por una cuestión social. Pero si no, vos ahora ayúdame con eso que te estoy diciendo, pero creería que tal vez estamos un poco flojos con los criterios de internación del paciente. Ahí es donde entramos en duda, si hemocultivarlo o no, que desde lo que yo veía la pregunta sería si tenía que internarse o no. Esa es una de las cosas que quería decir. Después lo otro importante que, ya que vos todo el tiempo nombraste este tema
de los hemocultivos que va dirigido a eso, entender también que las neumonías en realidad no suelen ser infecciones bacteriémicas. Por eso en realidad la vía por la cual se genera la neumonía no suele ser hematógena en general, y por eso es que, salvo excepciones, uno no encuentra a estos gérmenes en hemocultivos. Es algo que me parecía interesante. Después, otra cosa que recién en un momento nombraste y yo entendí mal el porcentaje, pero más allá de eso es un disparador para hacer un comentario. Hablabas de cuando había rescate de germen, que el 92, yo había entendido 82% eran sensibles a PENI y por eso estaba bien utilizado en realidad ampicilina como primer esquema. Y eso en realidad el concepto que a mí me disparó, que está bueno para recordar, es que cuando uno usa un tratamiento empírico frente a alguna infección, cualquiera sea, en general cuando las resistencias a ese tratamiento empírico son mayores al 15 o al 20%, uno debería modificar el esquema empírico. Por lo tanto, está bueno que vos mostraste que cuando aislabas un germen en neumonías complicadas, que creo que dijiste un 8%, pero bueno, más o menos rondaba por ahí, el 92% eran sensibles, o sea que el tratamiento empírico que uno estaba utilizando era el adecuado. Y después, otra cosa que me genera duda, pero bueno, vos lo has leído y uno ha escuchado también otras cosas, sobre todo hablando con infectólogos, es el esquema completo, o mejor dicho, la cobertura, cuando creemos o consideramos, mejor dicho, que tenemos una buena cobertura para Haemophilus y por eso se puede utilizar ampicilina en vez de ampicilva. Vos decías con 3 dosis, a veces eso está un poco discutido, lo hemos escuchado con varios R1 que están por ahí dando vuelta, que son las 3 dosis más el refuerzo de los 18 meses, y que con eso uno podría estar habilitado a no utilizar ampicilva y utilizar solo ampicilina. Pero eso nada más como comentario, porque es verdad lo que vos decís, cuando uno lee son las 3 dosis y con eso ya está. Pero bueno, eso me gustaría ver si me ayornás un poco con lo primero que decía. Una última, digo, que está bueno, que yo he visto en varios congresos. Recordemos que las neumonías en general, sobre todo ver la etiología, si es viral o es bacteriana, son diagnósticos de probabilidad. Y en base a que son diagnósticos de probabilidad, hay en realidad estudios que muestran en realidad la activación de distintos paneles génicos según si la etiología es viral o bacteriana. Eso obviamente es algo experimental, pero saber que este diagnóstico de probabilidad que habitualmente hacemos podría tener una correlación génica que tiene rédito a nivel investigacional, pero no a nivel asistencial. Fui un poco desordenado porque escuché todo manejando, pero espero haber sido útil en algo, y estaría bueno si me decís esto de qué te parece que fallamos, si en los criterios de internación o realmente en que están bien internados y los hemocultivamos de más. Bueno, voy a responder lo que me parece respecto a esto, que creo que es algo que compartimos todos. Muchas veces los criterios de internación, o sea, parece que no sé, muchas veces nos suben en pacientes y ¿por qué está internado? La verdad que no sabemos, queda con antibiótico vía oral. Falla en parte, por supuesto, eso, y otra que, como vos decís, hay veces que, bueno, nos genera duda diagnóstica, le sacamos un laboratorio, le hacemos una placa, la placa como podríamos tomar conducta antibiótica expectante, le sacamos un laboratorio y también aprovechamos para hemocultivar al nene. Y en estos casos, como vos decís, hemos visto chicos que están en excelente estado general, de hecho, no tiene criterio de internación, podría irse con viola a la casa, y los cultivamos igual porque está. Pero bueno, creo que no sé si alguien comparte otra cosa, que hay como cuestiones de ambas cosas. Una que falla el criterio de internación en muchas oportunidades, y otra que sí, que lo cultivamos porque está internado, porque se sacan laboratorios, porque... Yo pienso lo mismo, yo pienso lo mismo en el sentido de que, como dijo Agus, por ahí, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha? Sí, Sofi, se escucha. No, nada, que por ejemplo, con respecto a lo que dijo de los nenes que tengan intolerancia oral, o los que no se ingresan por riesgo social, ponele, uno en realidad tendría que internarlos por ese objetivo, con ese objetivo nada más, y seguir el tratamiento vía oral.
Yo creo que muchas veces pasa eso, que se hemocultivan porque está internado. Bueno, ya está, hemocultivar, internarlo y darle tratamiento endovenoso. Yo creo que ahí está el error de la toma del hemocultivo. No sé si el error de la internación, porque claramente por ahí lo requiere. Si tiene intolerancia o tiene riesgo, hay que internarlo. Pero me parece que ahí erramos en la toma de hemocultivos. Y después, bueno, lo que dijo Nati. Sí, ahora también en esta etapa es, bueno, sube un nene con neumonía que es contacto con COVID. Y está el ambiente y tolerando bien, la verdad. Pero bueno, no sé, ahora también está muy manchado esto, o sea, muy, no me sale la palabra, como muy sesgado con esto también de COVID. Me parece. No sé si alguien tiene otra opinión o de otra cosa. Una cosa, ya que nadie habló recién, que yo estoy de acuerdo con lo que dicen, miremos nosotros en realidad de intentar mejorar las cosas, y en realidad creo que si uno lo conversa y fundamenta las conductas que toma, creería que en general van a encontrar que hay acuerdos. Si uno ve un paciente que está en buen estado, que podría iniciarse un tratamiento vía oral, o que porque tiene intolerancia se medica endovenoso y decidieran no sacar hemocultivos, creería que la respuesta va a ir en acuerdo de eso, así que uno lo tiene que plantear, todos hemos pasado todos estamos en una instancia formativa en distintos momentos, pero muchos de Miguel y yo, que ya de los que veo acá tal vez somos un poquito más grandes, lo tiro más para mi lado, hemos visto que cuando uno toma una decisión y está fundamentada y se conversa, en general se puede acordar y seguir con eso para adelante. Entonces, me parece que es mirar un poco para adentro y sentarse ante esos pacientes y no hemocultivar de más. Y una cosa más que quería decir, porque también uno va pasando por distintos momentos. Yo en un momento, no fue muy prolongado, pero también miraba los costos de cada una de las cosas que se hacía. Y ahora estoy en un momento en donde dejé de mirar un poco los costos, porque en realidad creo que en definitiva se dirime un poco la situación en si tiene criterio o no tiene criterio. Lo digo porque a mí en un momento me pasó decir, mirá lo que cuesta esta ampolla de tal medicación o esta de tal medicación, y a veces uno puede entrar en confusión en cuanto a hacer o no ciertos estudios. Con esto quiero decir que está bueno conocer lo que se gasta y el recurso humano también que hay detrás de hacer hemocultivos, pero el hecho del gasto se dirime en si tenía criterio o no tenía criterio, independientemente de lo que cueste. Pero lo digo porque entiendo que todos lo entendemos, pero a veces uno en los costos puede como verse inmerso en algo que no sé si es lo mejor. Se dirimen los costos en cuando uno hace algo criteriosamente o no lo hace. Y con eso ya no modifica mucho si uno lo hace criteriosamente, si era recontra caro o era recontra barato, porque uno tiene que intentar ofrecerle al paciente lo mejor posible, más allá de lo que cueste. Entiendo que todos están en esa línea, pero me parecía a mí importante decirlo. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra consulta o comentario? Bueno, sí, estamos de acuerdo, Agus, con lo de los costos, obviamente. Pero siempre está bueno resaltarlo y mostrar, además, el impacto económico que tiene y laboral eh, para generar más conciencia aún, pero sí, obvio, estamos de acuerdo. Bueno, si les parece, vamos finalizando. ¿Te parece, Nati? Bueno, muchas gracias. Dale, gracias, hasta luego. ¿Cómo se fue esto?